Por ejemplo, yo voy a analizar la función f de x igual a x a la n. Esa es la función y quiero que miremos primeramente x a la n. ¿Listo? Este n para mí va a cambiar. Miren que cuando pasa cuando n vale 1, es una función lineal. Vamos a ir poniéndolo una por una. Cuando x vale 1, es una función lineal. ¿Qué pasa cuando x vale 2? Me da una función cuadrática, una parábola. Ya vamos a estudiarla. Cuando x vale 3, miren el tipo de función que pasa. Ahora, quiero que tengamos presente estas tres en particular. ¿Sí? Estas tres en particular. ¿Por qué? Porque estas tres prácticamente me representan todo lo que necesito saber. Muchachos, me explico. Las demás funciones van a tener comportamientos muy parecidos a esta. Por ejemplo, que una función potencia x a la 4. Miren que x a la 4 es muy parecida a x a la 2. Cuando las potencias sean pares, x a la 6. Miren. Sigo potencia pares, x a la 8. Miren. Lo que al parecer es que se va como aplanando más con respecto al cero, ¿no? Y va creciendo más rápido. Entonces, una función potencia con un grado par voy a tener un tipo como de parábola, de una forma así decirlo, donde curiosamente este punto vértice es el mínimo. Claro está, si nosotros entonces no ponemos funciones que tengan exponentes pares, sino exponentes impares, por ejemplo, x a la 3, ¿sí? Si ponemos x a la 5, por ejemplo, si ponemos x a la 7, si ponemos x a la 9, miren que efectivamente está pasando lo mismo. O sea que analizar la función de grado 2 y la función de grado 3 sería muy parecido a analizarlas todas porque todas tienen como que ese comportamiento. Miren que se van como achatando cada vez que me voy acercando más hacia el cero y van creciendo mucho más rápido una con respecto a la otra. Entonces, para nosotros la función potencia van a esas funciones, muchachos, esas funciones que tengan exponente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cualquier función. Cuando le agreguemos más términos, se va a convertir en una función polinomial que efectivamente vamos a analizarlas también. Pero simplemente quiero que la entiendan cómo son ellas desde su punto de vista más básico. Ahora bien, muchachos, a nosotros nos interesa muchísimo estudiar el concepto de función lineal. ¿Por qué, muchachos? Porque linealizar es una de las cosas que uno siempre quiere que suceda en matemáticas. ¿Vale? Matemática, una de las cosas que quiere es linealizar. ¿Por qué? Porque en matemática no hay cosa más fácil que una línea. ¿Qué es más fácil que una línea recta? Dígame una función que sea más fácil que una línea recta. No la hay. ¿Por qué? Porque una línea recta la puede trazar cualquiera. ¿Qué necesita usted para trazar una línea recta? Dos puntos, un principio y un final. Listo. Si usted tiene un inicio y un final, puede trazar dos puntos. O sea que con el hecho si nosotros somos capaces de linealizar, estamos haciendo un objetivo muy fuerte en la matemática y de hecho ustedes lo están haciendo ahora. Cuando ustedes están encontrando la tasa de cambio que hay de un punto a otro respecto a una gráfica, ustedes están linealizando. Están buscando una línea que pase por ahí que sea lo más parecida posible a esta curva, me explico. Resulta y pasa que la gráfica es una cosa así, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ven acá, yo podría tomar este punto que está aquí y este punto que está acá y aproximarlo por una línea recta. ¿Sí? Podría tomar este punto que está aquí y este que está aquí y aproximarlo por una línea recta. Este punto que está aquí y este y aproximarlo con una línea recta. ¿Vale? Y así puedo ir linealizando cada pedacito e ir encontrando aproximaciones que pueden ser muy buenas. ¿En qué mejoraría cada aproximación? Ah, si ya voy a ver los espacios más pequeños entre punto y punto, sé que la línea que voy trazando va a ser mejor. Entonces, linealizar es un concepto muy importante en el cálculo, muchachos, muy, muy importante en el cálculo. De hecho, ustedes que van a tener la oportunidad de más adelante de ecuaciones diferenciales y todas esas cosas, se van a dar cuenta que el concepto de linealizar puede ser muy importante y lo van a notar también en el curso ahora de cálculo. Listo, entonces el primer tipo de función potencia que vamos a trabajar va a ser la función lineal. Entonces vamos a trabajar funciones lineales. Muchachos, vamos a hacerlo un poquito algebraico, sí, vamos a hacer ejercicios también, eso es cierto, pero necesito que tengan claro los conceptos básicos. Vale, muchachos, entonces la función lineal es cuando este señor que está aquí tiene exponente 1, ¿vale? O sea, una función lineal es la función que nosotros conocemos como f de x, como f de x igual a mx, mx más b. La función que usted conoce.
Insisto, ya ustedes están dando esto en la parte de cálculo, solamente quizás no se han dado cuenta. Donde esta señorita que está aquí nos interesa conocerla mucho, muchachos. ¿Cómo se llama esta señora, muchachos? ¿Quién me dice? Pendiente. Esa exactamente, esa es la pendiente. Esa es nuestra querida amiga, la pendiente. ¿Qué es la pendiente, muchachos? ¿Y por qué es tan importante estudiar pendiente? Muchachos, la pendiente, si tenemos una línea, porque recuerden eso, lo que estamos haciendo es estudiar una línea, ¿vale? La pendiente es la inclinación de esa línea. O sea que cuando a mí me dicen, no, la pendiente, una pendiente muy inclinada, ¿cómo así que una pendiente muy inclinada? Ah, claro, es que con respecto al horizontal hay una inclinación muy grande, por ejemplo, que les gusta el ciclismo. Cuando me dicen que tengo una pendiente del 18%, ah, claro, es con respecto al horizontal, una pendiente de tanto por ciento. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros están hablando de pendiente, nos están hablando de la inclinación de la línea. Como toda línea, ¿sí? Como usted bien sabe, toda línea tiene una inclinación, o bueno, no necesariamente tiene una inclinación, pues puede ser una línea sin inclinación, ¿verdad? Puedo tener una línea totalmente horizontal, ¿sí? Pero me interesa mucho saber cómo estudio ese tipo de inclinación. Estudiar la inclinación de una línea es efectivamente estudiar su pendiente, muchachos. Estudiar la pendiente de una línea. Entonces, si nosotros tenemos que esta pendiente es positiva, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos que la pendiente es positiva, es una línea que abre hacia arriba, muchachos. Si nosotros tenemos que la pendiente es negativa, la línea es una línea que va hacia abajo. Y si obviamente tenemos que no tiene pendiente, quiere decir que es una línea totalmente horizontal. ¿Qué significa esto, muchachos? Una línea totalmente horizontal significa que es como si yo este término que está aquí lo borrara. Si yo borro ese término, pongo pendiente cero, me queda solamente B, me queda una constante y usted sabe que la gráfica de una función constante es una línea totalmente horizontal. Listo, entonces. El concepto importante de entender de una función lineal es la pendiente. La pendiente me dice a mí qué tan inclinada está la línea. Y eso es mucho, muy importante, muchachos, porque resulta y pasa que usted va a encontrar la inclinación necesaria para poner una carretera para cuando un auto vaya por la curva, no se salga por la tangente. Usted sabe que esa carretera tiene una inclinación. Esa pendiente, esa inclinación no se encuentra al azar. No es que vamos a echarle un poquito más de cemento. Pa, se mataron dos personas. Bueno, vamos a sacarle cemento. Pa, se mataron cinco. No, vamos a ponerle un poquitico más. Ah, ya no se mata gente. Entonces esta es la inclinación correcta. No, no funciona así. Entonces nosotros queremos encontrar la pendiente indicada, entonces necesitamos encontrar la inclinación indicada. Y siempre que me hablen de inclinación, me estoy ubicando siempre con una línea, ¿vale? Una línea recta. Entonces para nosotros esa pendiente va a ser lo más importante y va a ser algo a estudiar muchísimo. De hecho, lo están estudiando en el concepto de cálculo. ¿Por qué, muchachos? Porque si yo miro una línea, como hace aquí, una línea recta, en el plano, claro está. Listo, si yo tengo una línea recta en el plano, por ejemplo, así, ah, ahí está. La inclinación es con respecto a esta horizontal, ¿verdad? Uno con respecto a horizontal va a encontrar esta inclinación. Este ángulo que se está formando ahí, ese ángulo que yo estoy formando aquí, está estrictamente ligado con el concepto de la inclinación, ¿vale? Está estrictamente ligado con el concepto de inclinación. Y si dan cuenta, ese ángulo que está aquí, si esto tiene, digamos, un punto, digamos que esto tiene puntos X1, X1, Y1, por ejemplo, y X2, Y2, por ejemplo, no sé, digamos que aquí está un punto y digamos que aquí está otro. Yo quiero efectivamente saber la inclinación que tiene esta línea. Para eso necesito conocer este tamaño que está aquí y este tamaño que está acá. ¿Y qué me relaciona a mí? Recuerden, ¿qué me relaciona a mí el concepto de este opuesto con el adyacente de un ángulo? Es la tangente. Entonces, el concepto de pendiente y el concepto de tangente están ligados de una forma impresionante. De una forma impresionante. Entonces, para nosotros saber, ¿sí? El concepto de esa tangente, entonces vamos a hacerlo aquí un poquito, voy a hacerlo un poquito más grande. Voy a borrar el dibujito este y voy a hacerlo un poquito más grande como para que se vea más entendible. ¿Listo? Para que sea más entendible. Vamos a hacerlo así. Y vamos a ponerlo aquí, sí. Independientemente de dónde yo coja los puntos, el resultado es el mismo, pues solamente para que entiendan la explicación. Listo, muchachos, entonces. Yo aquí voy a tomar dos puntos. Digamos que esta línea tiene puntos aquí. Como es una línea en el plano, tiene una coordenada, digamos aquí X1, ¿verdad? Y tiene una coordenada acá, digamos Y1. También tengo puntos en el plano aquí. Digamos que aquí está el otro punto,
que es el punto X2 y Y2. ¿Listo? Entonces, esos son nuestros puntos en donde está trazada esta línea. Qué vaina fea. Listo, aquí está el punto X2 y aquí está el punto Y2, muchachos. Si nosotros queremos encontrar esta pendiente, vamos a analizar el triángulo que se nos está formando aquí. ¿Sí? Tenemos que estudiar este triángulo, ¿vale? Estudiemos este triángulo que se nos está formando aquí. Muchachos, ¿qué distancia, cuánto mide este triángulo por aquí? Este triángulo por aquí mediría X2 menos X1. Por ejemplo, si este fuera 10 y este fuera 3, la distancia que hay entre de 10 a 3 pues sería 7, 10 menos 3, ¿verdad? O sea que este mide X2 menos X1. Lo mismo por acá, Y2 menos Y1. Y2 menos Y1. Si se dan cuenta, yo quiero encontrar el ángulo este que estoy estudiando aquí. ¿Y cómo encuentro ese ángulo? Pues tengo un triángulo rectángulo, utilizo la tangente. ¿Qué sería la tangente? La tangente del ángulo teta, ¿a qué va a ser igual? La tangente sería igual a quién? A opuesto, que sería Y2 menos Y1, sobre el adyacente, que sería X2 menos X1. Y este que está aquí, muchachos, esa inclinación de esa recta, que ya sabemos que nos lo da la tangente, se conoce como la pendiente. Entonces nosotros tenemos que la pendiente resulta siendo ¿quién? Lo que se mueve en Y, ¿verdad? Que se dan cuenta sería Y2 menos Y1, o sería f de X2, lo mismo, f de X2 menos f de X1, porque recuerden que Y2 es que Y1 es la representación del punto X en la función X1, menos f de X1, sobre X2 menos X1. Y ustedes este concepto lo están viendo ahora, que están dando razón de cambio. Miren que efectivamente esta es la razón de cambio. Esta que estoy teniendo ahí, efectivamente razón de cambio. Entonces, para nosotros la pendiente es la inclinación de esa línea. ¿Qué tan inclinada está esa línea? Esa pendiente, miren que está intrínsecamente relacionada con el concepto de la tangente. Sí, más adelante, van a que estén más metidos en el cursito de cálculo, se van a encontrar que esa palabra pendiente y tangente van a conjugarse en la misma expresión, todas en una misma oración. Muy curioso. ¿Sí? Y esto es de lo bonito que tienen las matemáticas. Entonces, para nosotros, de ahora en adelante, vamos a entender la pendiente como la inclinación de esa línea. ¿Sí? Todo lo que ya se mueve en el eje Y, perdón, todo lo que ya se mueve en el eje Y sobre lo que se mueve en el eje X, la variación. Entonces, notamos también que hay un cambio de unidades aquí. Porque, por ejemplo, si nosotros teníamos la función que teníamos ahora ratico, que era Fahrenheit, era 5/9, 5/9 de Celsius más 32. Miren que esta que está aquí particularmente me está diciendo que en la gráfica, aquí voy a tener grados Celsius y aquí voy a tener grados Fahrenheit. O sea que esta pendiente me está diciendo cuánto varía por unidad de, cuántos grados Fahrenheit varían por unidad de grados centígrados. Eso es lo que me está diciendo eso. Pero bueno, no vamos a enfocarnos, que no alcanza demasiado el tiempo para hacer todo lo que quiero mostrarles. Listo, entonces muchachos, la pendiente una función lineal es la inclinación que tiene esa línea. Si la línea no tiene inclinación, pues simplemente no tiene pendiente y es una función meramente constante. Ahora bien, usted se preguntará, no, profesor, ¿cómo hago yo para encontrar una línea? Pues ya usted sabe bien, ya notamos efectivamente que para encontrar una línea necesito encontrar entonces la pendiente. Y además necesito encontrar este dato que está aquí. ¿Quién es este dato que está aquí? Mira, ¿quién me recuerda cómo se llama este dato que está aquí? Este B. ¿Quién es ese B, chicos? No es el rango. No, el rango de la función de... Ya vamos a hablar de rango de la función, pero Esa es no. la intersección El corte con el eje en Y. el... Efectivamente, la intersección con el eje Y, muy bien. La intersección con el eje Y. Esto es la intersección con el eje Y, ese señorito que está aquí. Vale, este señor que está aquí es la intersección con el eje Y. Vale, bueno, quiere decir que la función, la línea que yo estoy estudiando, se corta en el eje Y
justo en el punto B. ¿Me explico? Si nosotros tenemos la gráfica entonces de una función lineal, digamos que es una función que hace esta línea que está aquí, la pendiente, la pendiente es la inclinación que ella tiene, ¿verdad? Que sería, en este caso, negativa, sería esta pendiente, esta inclinación que ella tiene aquí, y además tengo información de esta señorita, este señor que está aquí, que me dice que ahí se corta con el eje Y, o sea que se tiene coordenadas 0 en X y B en Y. Listo, muchachos. ¿Por qué estudiar función lineal, muchachos? Porque muchos de los procesos que usted se encuentra en la naturaleza manejan procesos lineales, algunos. De hecho, muchos manejan procesos lineales. ¿Sí? Siempre que usted encuentre una distribución, escuche bien esto para que sepa identificar una función lineal. Siempre que usted encuentre que se distribuye en partes iguales, se está hablando de una función lineal. Por ejemplo, si en el eje Y se está moviendo en partes iguales, cada vez que se mueve en partes iguales el eje X, estamos hablando de una función lineal. O sea, cuando hablamos de una función lineal, estamos hablando también de una proporción. ¿Sí? Y entender ese concepto de proporción es lo que yo quiero que ustedes entiendan muy bien. Muchos conceptos de la realidad se pueden explicar por medio de funciones lineales, muchos. Entonces, yo para eso les traje ejemplos hoy. Entonces, el primer ejemplo que les traigo es el siguiente. Vale. Ya se los voy a llevar a la pizarra. Así que como no quería ponerlo en la pizarra enseguida, se los voy a poner allá. El ejemplo es el siguiente, muchachos. Aquí lo tenemos, ¿listo? Dice, la relación entre la temperatura del aire en Fahrenheit y la altitud en pies sobre el nivel del mar es aproximadamente lineal siempre que la altura esté entre 0 y 20.000 pies cuadrados. En este caso, 20.000 pies, estamos hablando en pies. Si la temperatura al nivel del mar es 60 grados Fahrenheit, un aumento de 5.000 pies en altitud baja la temperatura del aire alrededor de 18 grados en Fahrenheit. Exprese T en términos de H y trace la gráfica en un sistema de coordenadas HT. Aproxime la temperatura del aire a una altitud de 15.000 pies y aproxime la altitud a la que la temperatura sea 0 grados. Listo, chicos, entonces, me están diciendo que la relación es lineal siempre que estemos entre 0 y 20.000 pies, una relación lineal. Quiere decir que una relación lineal, muchachos, que a medida que aumente proporcionalmente la altura, aumenta proporcionalmente la temperatura. No estoy diciendo que si aumento en 2 la altura, la temperatura aumenta en 2, no. Estoy diciendo que la proporción se mantiene. Por ejemplo, yo podría decir que si aumento en 2 la temperatura, la altura, perdón, la temperatura aumenta en 10. No sé, tal vez vamos a analizar efectivamente con los datos que tenemos ahí, cuál sería la relación entre la altura y la temperatura en este caso. Chicos, ¿voy muy rápido o voy bien? ¿Todo bien hasta el momento? No, bien, bien. Bueno, listo, vamos. Me avisan si algo, me dicen, no, profesor, es que no estoy entendiendo esta parte aquí, ya, le pregunten sin pena. Pregunten sin pena porque este tiempo aquí es de ustedes, y no quiero mucho menos que lo pierdan. Que lo pierda yo también, pues. Entonces, muchachos, me están diciendo que la relación es lineal. Perfecto, si la relación es lineal, vamos a hacer una ecuación lineal. En este caso, recordemos, toda ecuación lineal tiene la forma, pongámosla aquí igual, y igual mx más b. Pero en este caso, obviamente, yo no es ni x, ni y, ni b. Bueno, b sí, pero me está diciendo, bueno, tengo una relación directa entre la temperatura, que está en grados Fahrenheit, y tengo una relación directa con respecto a quién, con respecto a la altura. ¿Listo? Con respecto a la altitud. Quiere decir, muchachos, que a medida que aumenta la altitud, tal vez aumenta la temperatura o disminuye, me dice. Si la temperatura a nivel del mar es de 60 grados Fahrenheit, un aumento de 5.000 pies en altitud baja la temperatura del aire en alrededor de 18 grados Fahrenheit. ¿Sí? En alrededor de 18 grados Fahrenheit. Entonces, muchachos, ya tenemos que va a existir una relación directa entre la temperatura y la altitud. Perfecto, ya sabemos que es lineal. Entonces, la temperatura va a ser igual a la pendiente, ¿sí o no? Por la altura más B. Miren que exactamente sabemos. Vamos a hacerlo así. Aquí está la pendiente por la altura
¿sí? Más una constante C. Miren que uno distingue una función lineal. ¿Cómo distingue uno una función lineal? Porque la variable tiene exponente 1, lo habíamos dicho. La primera función potencia básica que vamos a trabajar es cuando esta señorita tenga exponente 1, ¿sí? Cuando esta que está aquí te da exponente 1. Entonces, una función lineal tiene la forma mx más b, o sea, tiene una relación proporcional, una relación directamente proporcional dependiendo del tamaño de m, claro está, que puede ser directo, puede ser, no, perdón, directamente proporcional con respecto a su variable. Entonces, nosotros vamos a encontrar que la fórmula que te estoy poniéndola aquí al ladito es la misma, solamente le cambié, en vez de y puse t y en vez de x puse h. ¿Por qué? Porque me dicen que la temperatura varía con respecto a la altura. En este caso estoy diciendo que y varía con respecto a x, ¿vale? Listo, muchachos, ahora. Para poder encontrar una función lineal, necesito tener 2 puntos al menos. Me están dando una condición muy fuerte. Me dice, esta fórmula solamente va a ser válida siempre y cuando h esté entre 0 y 20.000. Pilas con eso, ¿sí? Siempre y cuando h esté entre 0 y 20.000, porque ya cuando pasemos de 20.000 metros de altitud, 20.000 pies de altitud, ya no vamos a tener la relación es directa. No va a ser lineal, tal vez cambie, no sé. Listo, entonces, vamos a analizar qué puntos me están dando. Me están diciendo, hey, ven acá. Me dice, al nivel del mar, la temperatura es de 60 grados Fahrenheit. Muchachos, si al nivel del mar, recuerden que es una relación de altura, recuerden que tengo una relación versus, de altura versus temperatura. Chicos, a nivel del mar, ¿a qué altura estoy? ¿Qué altura es estar al nivel del mar? A Cero. cero. A cero, efectivamente. Chicos, no me escriban en el chat porque yo en el chat no lo puedo ver, yo veo la pantalla. Así que, por favor, aprendan su micrófono y háblenme. Entonces me dice que cuando estoy a 0 metros, a 0 pies sobre el nivel del mar, la temperatura es de 60 grados Fahrenheit. Entonces aquí tenemos 60 grados Fahrenheit. ¿Vale? Tenemos 60 grados Fahrenheit aquí. Ahora bien, quiere decir, muchachos, que cuando yo coloque, mucho cuidado con esto, cuando yo coloque 60, cuando yo coloque 0 aquí, aquí debo colocar 60. Entonces 60 va a ser igual a M, ¿verdad? A M, a, a M por 0 más C. O sea, por 0 más C. Pero M por 0, pues esto me da 0, ¿no? Obviamente. M por 0 da 0. Entonces me quedaría que C vale 60, o sea que tendría el valor de C. Me están diciendo que C vale 60. O sea que si uno empieza a construir la formulita, ¿cómo va quedándose? La formulita va quedando de esta forma. T igual a M por H más 60. Listo, ya tenemos el primer dato. Ya tenemos 60, ya tenemos este que está aquí 60. Ahora, tenemos que encontrar la pendiente. Para encontrar la pendiente utilicemos la otra información que me dicen. Me dicen, hey, si la temperatura, perdón, un aumento de 5.000 pies en altitud baja la temperatura del aire en alrededor de 18 grados. O sea que en el momento que yo estoy a una altitud de 5.000 grados, de 5.000 pies, esto baja en alrededor de 18 grados. O sea que esto se convertiría en tanto en 42, ¿verdad? Sí. Sí entendemos todo por qué 42, ¿verdad? Porque me dicen, no es que no confundan disminuir a disminuir en. Disminuir a 18 es distinto a disminuir en 18. Y miren que me dice, la temperatura se disminuye en 18, no se disminuye a 18. O sea, como se disminuye en 18, pasa de ser 60 a ser 42. Entonces, muchachos, encontremos la pendiente, que es lo que nos está faltando. Entonces, la pendiente, en nuestro caso, va a ser, la pendiente va a ser igual entonces a ¿quién? Me dice, la variación de lo que hay en Y entre la variación de lo que hay en X. O sea, ¿cuánto varió en Y? Pues sería, pasó de 60 a ¿cuánto? A 42, ¿verdad? O sea que varió 18. Sobre la variación que hay en H, ¿cuánto varió en H? Pasó de 0 a 5.000, o sea que varió menos 5.000. O sea, chicos, que si nosotros hubiésemos hecho aplicando la formulita como usted sabe, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1
El resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque Y2 sería 60, ¿verdad? 60 menos Y1, 42. Sobre X2 sería 0, ¿sí o no? Porque habíamos dicho que Y2 era 60, entonces si Y2 es 60, X2 es 0, menos 5000. Y miren que es el mismo resultado que tengo en la izquierda. ¿Sí? Miren que es el mismo resultado que tengo en la izquierda. Sería 18 entre 5000, muchachos. Si usted hace eso, si quiere simplifiquémoslo o reduzcámoslo, pongámoslo como decimal. Sí, es como más inteligente aquí simplificarlo, ¿no? Sería mitad 9, mitad 2500, 2500. ¿Qué más le podemos sacar ya? Yo creo que ya no podemos sacarle más nada. Porque tiene tercera, pero no, ya. 9 sobre 2500. Listo, muchachos, menos 9. O sea, ¿qué significa esto? Y tengamos mucho cuidado con las unidades. Miren que arriba teníamos variación de Y, o sea, arriba teníamos la variación de Y, que en este caso era la temperatura. Entonces pongamos aquí, no pongamos Y, sino pongamos T, que es la que estamos utilizando. T2 menos T1 sobre H2 menos H1. Miren qué unidades representa esto. Esto representa T2 menos T1. T2 es temperatura, o sea que esto es grados Fahrenheit aquí arriba sobre pies aquí abajo. O sea, ¿qué significa esto? Que por cada variación de 9 grados Fahrenheit hay una variación de 2500 metros pies de altura. O sea, por cada 2500 pies que yo suba, voy a tener una variación de 9 grados Fahrenheit. Eso me indica la pendiente. Entonces, por eso es que uno cuando está estudiando la pendiente, uno siempre dice, bueno, lo que subo y lo que me muevo. En este caso me dice, por cada, por cada 9 que tú subas, te vas a mover 2500 para acá. Por cada 9 que yo suba, me voy a 2000, perdón, como es negativo, bajando, lo siento, es negativo entonces. Por cada 9 que yo baje, o por cada 9 me voy a mover 2500 para acá. Eso es lo que me está indicando a mí esa pendiente. ¿Listo? Por cada 9 aquí me voy a mover. Y esta unión de estas dos me va a dar lo que se conoce como la línea que yo quiero. Entonces, en este caso, nuestra pendiente es negativa. ¿Por qué? Porque obviamente si vamos ganando altura, vamos perdiendo temperatura. Tiene mucho sentido. Entonces, a medida que la altura aumenta, la temperatura disminuye. Entonces, ya tenemos la pendiente que es 9 sobre 2500. ¿Cómo sería la fórmula de general de la temperatura? Entonces, la temperatura, que depende en este caso de los grados Fahrenheit, la temperatura, que depende de la altura, perdón, va a ser igual a ¿quién? A M, pero ¿cuánto me dio M? Me dio menos 9 sobre 2500. Menos 9 sobre 2500 H más 60. Y aquí está, muchachos. Esta es la fórmula que me dice la temperatura que hay antes de los 20.000 pies de altura, cuando la temperatura del ambiente a medida que yo voy subiendo hasta los 20.000 pies de altura. Por ejemplo, me dicen, exprese la T en términos de H, ya lo tengo. Traza una gráfica, perfecto, ya la vamos a trazar. Aproxime la temperatura del aire a una altitud de 15.000 pies. Perfecto, como quiero saber la aproximación, yo quiero saber la temperatura del aire a 15.000 pies, yo sé que altura es la que tengo aquí, entonces yo aquí puedo reemplazar 15.000 pies. Entonces la temperatura del aire a 15.000 pies, a 15.000 pies va a ser igual a negativo 9 sobre 2500 por 15.000 más 60. Listo, y pues metamos eso en una calculadora, ¿no? Menos 9 por 15.000 entre 2500 más 60, y eso me da 6. Esto da 6. Muchachos, ¿qué significa eso?
que a una altura de 15.000 pies de altura, la temperatura es de 6 grados Fahrenheit. Es de 6 grados Fahrenheit. La temperatura a 15.000 pies de altura es de 6 grados Fahrenheit. Esto es una función lineal, muchachos. A mí me gustaría ponerle aquí sopo 200.000 ejemplos de funciones lineales, pero créanme que todos van a funcionar de la misma manera. ¿Sí? Todos van a funcionar de la misma manera. Hagamos el último ejercicio de esto para pasar a la cuadrática que me interesa porque nos alcance todo el tiempo. Ya nada más nos quedan 40 minutos. Dice, aproxime la altitud a la que la temperatura sea 0 grados centígrados. Ven acá, esta fórmula que yo tengo aquí, yo le doy la altitud, ¿sí? Y ella me entrega, cuando yo le digo la altitud, ella me dice, que dependiendo qué altitud, la temperatura que tengo. Pero ahí me están diciendo, bueno, yo quiero saber a qué altitud la temperatura es de 0 grados centígrados. O sea, quiero saber qué H coloco yo aquí, qué H coloco yo aquí, para que esto me dé 0 grados centígrados. Entonces hagámoslo aquí un momentico. Fácil. Yo quiero saber que la temperatura sea 0. Entonces 0 va a ser igual a menos 9 sobre 2500 ahora no sé escribir H, pues H más 60. Listo, muchachos, despejemos entonces de aquí, esto no es ningún problema, despejemos para saber a qué altura me da 0 grados centígrados. Miren que efectivamente, yo quiero saber a qué altura me da 0 grados centígrados. ¿Tiene sentido pasar este 60 para acá? Claro que tiene sentido, porque recuerden que 60 es la temperatura ambiente, es la temperatura a 0 grados. ¿Sí? Es la temperatura a una altitud de 0 pies. O sea que no tiene ningún problema pasar este para acá porque tiene unidades que yo quiero. Entonces, pasamos este señor para acá y quedaría menos 60. Entonces, menos 60 va a ser igual a menos 9 sobre 2500 por H. Listo, muchachos, sigamos despejando. Despejemos de aquí. Si nosotros mandamos a multiplicar el 2500 y dividimos entre 9, tendríamos que H va a ser igual a ¿quién? El 2500 que está aquí dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces sería menos 60 por 2500. Menos 60 por 2500. Y el 9 que está multiplicando lo paso a dividir. Menos 9. Entonces, muchachos, si nosotros multiplicamos 60 menos 60 por 2500 entre menos 9, esto me va a dar un valor de aproximadamente 16.6. De 16.6. O sea, muchachos, que para que yo alcance una temperatura de 0 grados centígrados, tienen que apenas pasar 16 pies de altura. A los 16 pies de altura, ya yo tengo una temperatura de 0 grados Fahrenheit. ¿Listo? A los 16 pies de altura hay una temperatura de 0 grados Fahrenheit. Bueno, entonces, miren que eh, miren que efectivamente todo tiene mucho sentido. A medida que la temperatura aumenta, a medida que la altura aumenta, la temperatura disminuye. Yo parto con una temperatura de 60 grados Fahrenheit. Si yo parto con una temperatura de 60 grados Fahrenheit, a medida que aumento la altura, la temperatura empieza a cambiar. Cuando la altura es de 16 pies, ya la temperatura es de 0 grados Fahrenheit. Pero cuando la altura es de 15.000, la temperatura es de 6 grados Fahrenheit. Entonces, como que ahí tenemos una forma de relacionar directamente la altura con la temperatura cuando usted está subiendo, por así decirlo, antes de los 20.000 pies. Miren que la relación es lineal, ¿sí? Si nosotros hacemos una gráfica, la gráfica va a tener una pendiente muy, muy chiquitica, porque miren que la pendiente es muy pequeña. Miren que la pendiente es esta, la inclinación es muy chiquita. Miren que tan pequeña es que tengo que subir 2.500 pies para apenas tener una variación de 9 grados de 9 grados Fahrenheit. O sea que para yo poder pasar a 18 grados Fahrenheit tengo que subir 5.000 pies. Entonces la gráfica, pues, vamos a mostrársela. Bueno, después hacemos la gráfica, ¿no? Bueno, vamos a hacerla enseguida para salir de ese ejercicio. Vamos a mostrar la gráfica aquí. Sabemos que la gráfica era
pasó? Sí, bueno, listo. Sabemos que la gráfica sería, pues, menos 9 sobre 2500x más 60. Mire, muchachos, prácticamente se ve que prácticamente es como si estuviera acostada, pero no, no está acostada. La inclinación es muy bajita. ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luis? Mm, parece una constante, de hecho, sí, parece una constante, eso es lo que entiendo. Pero sin embargo, ¿por qué? Porque decrece con muy poca rapidez. Pero por allá, por acá, en algún momento ya va a tocar el cero, una parte muy lejos, pero va a tocar, por allá va a tocar el cero, quién sabe en dónde. Miren, por acá toca el cero. Aquí, ahí está, miren. Aquí ya toca el cero. O sea que efectivamente no es constante. Sí. Ah, no, espera un momento, es que este número es 16.667 y yo soy malo para las matemáticas. Este es 16.600, sí se supone que ya aquí toca el cero, ¿eh? Qué bobo. Hayamos yo que tocaba el cero en donde 16.667, ¿no? Ya les comparto de nuevo. Te dijo que en 16.6 no era. No, 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 es 16.600, obviamente. Es 16.600. Sí, obviamente, pues 60 por 2.500 entre 9 me va a dar un número muy grande, 16.677. Ahora sí, 10. Eso es lo malo de no tener calculadora a la mano. Sí, ahí lo tiene. 60 por 2.500 entre 9 pues me va a dar 16.000, o sea que por allá a tocar cero. Listo, muy bien, cambiemos de función entonces. Ahora, ya sabemos cómo se comporta toda función lineal. ¿Sí? Una función lineal es una función que tiene una pendiente y un intercepto con el eje Y. Toda función, la pendiente es lo que nos interesa porque es el factor que me dice cuánto que está inclinada hasta la línea. Ahora bien, muchachos, las pendientes, las funciones lineales pueden ser paralelas y pueden ser perpendiculares, ¿vale? Yo puedo tener dos funciones lineales y que sean paralelas. Yo puedo tener una función lineal que haga esto y puedo tener otra función lineal que haga exactamente lo mismo. ¿De qué dependen de que dos funciones lineales sean paralelas, muchachos? ¿Cuándo dos funciones lineales son paralelas? ¿Quién sabe cuándo son paralelas? Cuando tienen la misma pendiente. Efectivamente, cuando tienen la misma pendiente. Digamos que esta es la recta Y1 igual a M1, X más B1. Y esta es la recta Y2 igual a M2, X más B2. Decimos que estas dos líneas, decimos que la línea Y1 es paralela a la línea Y2, siempre y cuando las pendientes sean exactamente las mismas. O sea, la pendiente 1 tiene que ser igual a la pendiente 2. Les muestro. Por ejemplo, eh, voy a poner dos líneas. La línea Y igual a 2X menos 1. ¿Sí? Y voy a poner una línea con la misma pendiente, Y igual a 2X menos 4. Miren. Este, esa constante que tengo ahí, lo único que hace es moverla de izquierda a derecha tanto como yo quiera, ¿sí? Pero miren que no importa cuánto sea el valor de C, lo máximo que puede pasar es que C sea menos 2 y me dé la misma línea, pero en el momento de que C lo cambie, mire que efectivamente no me interrumpe nada, las funciones siguen siendo paralelas. Yo podría poner aquí
cualquier constante también, digamos K. Voy a poner una constante K cualquiera y las funciones se van a mover, pero miren que efectivamente siguen siendo paralelas entre sí. ¿Vale? Entonces, dos funciones lineales son paralelas solamente cuando tienen la misma línea, la misma pendiente. ¿Vale? Si tienen la misma pendiente, se consideran dos funciones paralelas, dos líneas paralelas. Ahora, ¿cuándo decimos que las dos rectas son perpendiculares, muchachos? Van a ser perpendiculares. Sí, vamos a poner una perpendicular, digamos otra que está aquí, una moradita, que va a ser así. Tan. Recuerden que perpendicular es porque ¿qué? Porque corta con un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ajá. Y obviamente si es perpendicular a la roja, tiene que ser perpendicular a la sub. ¿Por qué? Porque ambas son paralelas, ¿verdad? O sea que si es perpendicular a esta, también va a ser perpendicular a esta que está aquí. Muchachos, ¿y cuándo dos líneas son perpendiculares? ¿Cómo yo sé que dos líneas son perpendiculares? Cuando la suma de las dos creo que daba -1, algo así era. Tienes una idea, pero no es la suma. La resta entonces. No, la recta es una suma. Ah, sí. Recuerden que la recta es una suma. Muchachos, dos líneas se consideran perpendiculares cuando el producto, exactamente, cuando la multiplicación. Ay, se me perdió el mouse. ¿Dónde está el mouse, güey? Aquí está. Cuando la multiplicación de sus dos pendientes me da -1. Cuando multiplico la pendiente, digamos que esta va a ser la línea, digamos que esta es Y3. Entonces, Y3 va a ser igual, pongámosle pendiente M3, ¿sí? M3 X más B3. Miren que el intercepto en el eje Y es irrelevante. Lo que importa son las pendientes. Entonces, son perpendiculares, ¿sí? Entonces, si decimos que Y1 y Y3 son perpendiculares, por ejemplo, y Y3 son perpendiculares cuando la multiplicación de sus pendientes da -1, muchachos. O sea, cuando pase esto, cuando multiplique la pendiente de uno con la pendiente de la otra, y eso me dé -1. Entonces, dos pendientes son perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares. Ténganlo en cuenta, muchachos, porque este concepto lo van a utilizar bastante. ¿Listo? Vamos entonces con una función cuadrática. Esta quiero que la estudiemos también bien. Ahora, muchachos, teníamos la función potencia de grado 1 que la estudiamos como la función lineal. ¿Qué pasa cuando quiero estudiar una función potencia de grado 2 y analizarle más términos? Eso es lo que conocemos como una función cuadrática, ¿listo? Una función cuadrática, muchachos, es una función donde el exponente de su variable, el mayor exponente de su variable es 2, que es la forma ax a la 2 más bx más c, donde igual manera cada uno de estos elementos me indica, cada uno de estos términos, tanto a, tanto b como c, me da información de la función, así como m me daba información de la pendiente en la función lineal y b me daba el intercepto con el eje y, aquí a, b y c también me da información, muchachos. Primero, las funciones cuadráticas son muy importantes y muy útiles en el cálculo y pues, en la matemática general porque describen el movimiento que usted conoce como movimiento parabólico, ¿verdad? El lanzamiento que usted hace, el lanzamiento que usted hace de una piedra, por ejemplo, si usted está parado aquí y lanza una piedra, el movimiento que hace la piedra es un movimiento que uno conoce como un movimiento parabólico, ¿sí? Por tanto, su ecuación del movimiento parabólico va a estar dado por una ecuación cuadrática, o sea, una ecuación de grado 2, solamente que en este caso va a depender del tiempo, pero para nosotros x va a ser t y va a funcionar exactamente igual. Entonces, muchachos, una función cuadrática es una función cuya variable tiene mayor exponente de grado 2. Nosotros nos interesa conocer efectivamente cómo estudiar esta función cuadrática y qué información importante podemos sacarle a la función cuadrática, muchachos. Es mucho necesario saber eso. Primero, muchachos, sabemos que la función cuadrática tiene una gráfica que va a ser una parábola, ¿vale?
que va a ser una parábola. ¿De qué depende esa parábola? Si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. ¿Quién me dice, muchachos? ¿Cómo yo sé si ella va a ser una parábola? ¿Así o así? ¿Quién sabe? ¿Cómo yo sé si la gráfica de esta parábola va a ser una gráfica que abre hacia arriba o abre hacia abajo? Muchachos, ese Por dato el me lo da. ritmo de la ecuación. Depende de la pendiente. Ojo, pero es que esto no es una línea, no tiene pendiente. Muchachos, pila con eso. ¿Cómo van a encontrarle pendiente a una curva? Uno puede aproximar pendientes por puntos. Sí, yo puedo tomar este punto que está aquí y este punto que está acá y trazar una línea aquí, pan, y encontrar una pendiente, pero esta es una curva. Yo quiero saber es si ella abre hacia arriba y abre así o si abre así. Esa información me la da A, muchachos. Si este A que está aquí es mayor que cero, ella abre hacia arriba. Si este A es positivo, ella abre hacia arriba. Y si este A es negativo, ella abre hacia abajo. Entonces uno empieza a entender que en el movimiento parabólico, el A, o sea, el que me acompaña, la variable t cuadrado, recuerden aquí tendría tiempo, la variable sería tiempo, quien me acompaña al tiempo debe ser negativo, ¿vale? Debe ser negativo, quien me acompaña al tiempo para que pueda abrir así, que me acompañe el tiempo al cuadrado, perdón. Tiene que ser negativo para que ella vaya hacia abajo, porque si no, movimiento sería así. Y pues yo no conozco el primer movimiento que usted tire la piedra hacia abajo y haga la curva y suba, pues, ¿no? ¿Qué movimiento es ese? Pues, entonces no te... Para que el lanzamiento sea como usted quiere, pues como uno espera que físicamente suceda, el que me acompaña al t cuadrado debe ser negativo, o sea, el señor que me acompaña aquí, el a que me acompaña al t cuadrado, debe ser negativo. Y usted esa fórmula la conoce, ya se la voy a mostrar. Ahora, muchachos, si ella abre hacia arriba y hacia abajo, me da información bastante, porque si ella abre hacia arriba, quiere decir que el punto este que está aquí, cuando ella abre hacia arriba, ¿vale? Este punto es un mínimo, ¿sí? Y cuando ella abre hacia abajo, este punto que está aquí será un máximo. Ahora bien, tener este punto es muy importante, muchachos, porque ese punto se conoce como el vértice. ¿Cómo así el vértice? Es a donde la función cambia de decreciente hacia dónde? Hacia creciente o viceversa. Decreciente hacia dónde? Hacia decreciente. O sea que este punto llamado vértice es un punto muy importante en la función. Y de hecho, las funciones parabólicas tienen una cosa muy bonita, que después de que alcanzan el vértice, ellas tienen simetría. Me explico, el movimiento parabólico de aquí el movimiento parabólico de aquí es exactamente el movimiento que de aquí para acá. O sea que si yo encuentro el vértice, en este caso este punto que está aquí, yo sé que lo que pase de izquierda a derecha va a pasar lo mismo que pase de derecha, de izquierda a derecha es lo mismo que pase de derecha a izquierda. O sea, lo que pase de aquí para aquí va a ser exactamente lo mismo que pasa de aquí para acá. Entonces, tener el vértice y tener el eje de simetría es muy importante. Me da información muy importante. Listo, entonces, ¿cómo encuentro ese vértice entonces? Esa es la pregunta ahora. ¿Cómo encuentro el vértice? El vértice, el vértice, muchachos, me los va a dar este señor, me va a dar este señor que está aquí. Este y este señor me van a dar información del vértice. El vértice es donde se quiebra la función y el vértice siempre tiene coordenadas en X y en Y. Obviamente, si nosotros tenemos una parábola, ¿verdad? Si nosotros tenemos una parábola, digamos que hace, no sé, digamos que haga esto. Aquí está su eje de simetría, o sea, aquí está su vértice. Aquí está el vértice. Obviamente, como es un punto en el plano, tiene que tener coordenadas X, que la llamamos H, y una coordenada aquí, que la llamamos ¿quién? La llamamos K. Se conoce normalmente como K. Listo, o sea, muchachos, que si yo conozco H y conozco K, conozco el vértice de la función. Pero si yo conozco H, conozco K, porque recuerden que si yo encuentro H, solamente lo reemplazo en la función y por tanto encuentro K. ¿Quién es H, muchachos? ¿Quién es el vértice de la parábola? H, K siempre es, el vértice es H igual a menos B sobre 2A. A menos B sobre 2A. Eso me da el vértice de mi parábola, muchachos. La coordenada en X del vértice de la parábola. ¿Sí? El vértice sería H, K. Sería H, K. Pero fácil, porque después de que yo encuentre H, lo reemplazo en una función y encuentro K.
Listo. Y este vértice es muy importante, muchachos, porque me dice si el punto es máximo o si es mínimo. Si el vértice, si la función abre hacia arriba, se convierte en un mínimo. Y si la función abre hacia abajo, se convierte en un máximo. Entonces, por ejemplo, yo quiero lanzar la piedra y quiero saber hasta qué altura máxima alcanza la piedra según el movimiento que voy a dar aquí. Pues ya vamos a hacer un ejemplo. Listo, entonces el vértice siempre es h, acá. Y por último, ¿qué información me genera ese c? Este señorito que está aquí. De igual manera, mira que si tú reemplazas 0 aquí, cuando x vale 0, esto da 0, esto da 0 y solamente me quedaría aquí en c. O sea que ese c en realidad es este punto. Nuevamente C se convierte en intersecto con el eje Y. Ahí está C. Entonces, muchachos, una función cuadrática es una función que me representa una parábola, ¿vale? Una parábola que puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo dependiendo del valor de A. Para nosotros saber información de la parábola necesitamos tener al menos 3 puntos, muchachos. O si tengo menos puntos, necesito tener el vértice. Es muy interesante conocer el vértice de una función de una función cuadrática porque ahí es donde yo encuentro ya sea su máximo o ya sea su mínimo, dependiendo si abre hacia arriba o hacia abajo. Pero es mucho más interesante conocer cómo podemos nosotros efectivamente este problema aplicarle un problema meramente tangible. Entonces yo les voy a poner nuestro primer ejercicio. Listo, vamos a hacer un ejercicio meramente tangible, muchachos. Y va a ser sobre el lanzamiento de una piedra, ¿listo? Entonces ya se lo voy a llevar a la pizarra. Miren el ejercicio, muchachos. El ejercicio es el siguiente. Listo, este va a ser nuestro ejercicio a estudiar. Pero vamos a estudiarlo muy meticulosamente porque yo quiero que usted entienda qué está pasando aquí. Antes que nada, recordemos que tengo una función. Como una función tengo coordenadas en el eje X, ¿sí? Coordenadas en el eje X que me dan una información y coordenadas en el eje Y que me dan otra. Por ejemplo, dice el ejercicio. Se lo voy a leer por si alguno no entiende. Dice, una roca es lanzada con una velocidad inicial de 150 pies por segundo desde una altura de 40 pies, ¿vale? La función s de t, que es igual a menos 16t cuadrado más 150t más 40, da la altura de la piedra en pie t segundos después de esta haber sido lanzada. Determine el tiempo en el cual la roca alcanza su altura máxima y encuentre su altura máxima. Listo, muchachos. De nuevo, nuevamente le digo, alguien lanzó una roca. Tengo una persona que lanzó una roca que sigue esta ecuación que tengo ahí. ¿Sí? Me dice, se lanza una roca con una altura y con una velocidad inicial de 150 pies por segundo. ¿Sí? Desde una altura de 40 pies. La función S de t, miren que S depende del tiempo. Miren que aquí tengo tiempo, ¿vale? La función, miren aquí, ahí lo tengo. Aquí tengo tiempo, aquí tengo tiempo. Dice, la función S de t da la altura de la roca. O sea, esta S de t, cuando yo le introduzca el tiempo, a partir de ella encuentro a qué altura se encuentra la piedra después de determinado tiempo. Por ejemplo, yo quiero saber a qué altura se encuentra la piedra después de 5 segundos. Pues yo reemplazo solamente 5 en la ecuación que está ahí, ¿vale? Reemplazo 5 en la ecuación que está ahí y con eso yo encuentro la, la altura que la piedra tiene en ese instante. Entonces, mira, yo quiero que viene muchas cosas, mucho cuidado. Vamos a poner aquí S de t. S de t me da la altura de la piedra en función del tiempo. Pero quiero que empecemos a analizar esto de forma un poquito más meticulosa, porque ustedes no han notado que esa fórmula me está dando más información de la que usted cree. Quiero que entiendan una cosa. S de t, ¿en qué unidades está, por favor? ¿Quién me dice en qué unidades está S de t? Ya, yo, ¿quién me da las unidades de S de t? Pies por segundo.
No, señor. Lean dice, la función f de t da la altura de la roca. ¿En qué unidades está s de t entonces? Pies. En pies. Ahora sí. Ella me da la altura de la roca, muchachos. Miren lo siguiente, es que eso vamos, es que ahí es donde ustedes fallan y ahí es donde yo quiero que empiecen a entender y a estudiar. Corona en esta parte, y créanme que Ana corona mucha información. Alguien lanzó una piedra, ¿sí o no? Me dicen que una persona lanza una piedra desde una velocidad inicial de 150 a una altura de 40 pies. Digamos que estamos aquí. La persona está ahí montada. Digamos que es una loma, no sé. La persona lanza la piedra y hace este movimiento. Vale. ¿Sí? Miren que esta función aquí tengo tiempo y aquí tengo S de t, aquí tengo S de t. Ella me está diciendo, muchachos, que después, esto me está diciendo que yo, cuando lanzo la piedra, tantos segundos estoy aquí. Después de tantos segundos estoy aquí. Después de tantos segundos, tantos segundos, tantos segundos. O sea, me da la altura en la que se encuentra la piedra después de T segundos haberla lanzado. O sea, que esta señorita que yo tengo aquí, SDT, está en qué unidades, muchachos. Nuevamente, SDT en qué unidades está? En pies. Pies. Efectivamente, en pies. ¿Listo? Ahora, pero T, esta T que está aquí, está en segundos. Peor aún, dijimos que este señor que está aquí, 40 es el intercepto con el eje Y, y miren que efectivamente es cierto. Miren que dice, él sale a una altura de 40 pies, miren que efectivamente ahí está el 40. O sea que este señor está en pies. Para que todo esto tenga sentido, tanto este que está aquí como este que está aquí tienen que estar en pies, obviamente, porque si no resultado, se supone que esto me tiene que dar en pies. Pero aquí tengo tiempo al cuadrado, aquí tengo 150 por tiempo. Y aquí donde viene la parte inteligente, la parte necesito que entiendan y que analicen, que esto es lo que consiste en un curso de cálculo, analizar y analizar unidades mucho más. Este 40, habíamos dicho de 40 es el intercepto con el eje Y, se lo había puesto aquí, miren que aquí se los puse, que es C. En este caso, pues no tenemos X, tenemos T. En este caso, A hace las veces de menos 16, B hace las veces de 150 y C hace las veces de 40. C es el intercepto con el eje X, sí, con el eje Y, perdón, claro, ahí está, sale de 40 pies de altura. La persona que lanzó la roca sale a una altura de 40 pies. Ahí está, lanzó una roca a 40 pies. Miren este dato, miren este 150 que está aquí. Para que esto tenga sentido, este T está en segundos. Este T, vamos a ponerlo aquí, menos 16 T cuadrado más 150T. Este T que está aquí, muchachos, sabemos que está en segundos. Este señor está en segundos. Para que esto tenga sentido y me quede en pie todo aquí, este 150, ¿qué unidades debe tener? Debe tener segundos aquí abajo y arriba pies. ¿Para qué, muchachos? Para que se cancele este con este y todo este término me quede en ¿qué? En pies. O sea, que este 150 viene teniendo unidades pies por segundo. ¡Epa! Mira lo que dice aquí, ve. O sea, que el que acompaña a este señor resulta siendo la velocidad. Présteme mucha atención. Ya vamos ahora. Este señor que está aquí también tiene que quedar en pies para que se puedan sumar pies con pies y me dé pie. Aquí tengo tiempo al cuadrado. O sea que aquí para que se quede pie, aquí tengo tiempo al cuadrado. O sea que aquí la unidad es segundos al cuadrado. Entonces, este 16, ¿cómo debe ser? Este 16 debe tener unidades. Abajo, segundo al cuadrado. Y arriba tiene que tener pies. ¿Para qué? Para que se cancele este con este y efectivamente me quede ¿qué? Me quede pie. Ah, o sea que este 16 viene teniendo unidades de pie sobre segundo al cuadrado. Muchachos, ¿y qué en física? ¿Cómo se llama aquella? Aceleración.
La aceleración. Perfecto, muchachos. Entonces, este negativo 16 es la aceleración. Y entonces es cuando usted se acuerda la fórmula. La posición en función del tiempo, movimiento parabólico es posición original, posición inicial. Posición inicial más velocidad por tiempo, más velocidad inicial por tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y miren que todo tiene sentido. Posición inicial, sí, 40. Chévere, nos está dando toda la perfección, todo tiene sentido. Velocidad inicial, sí, 150, ahí está, aquí está. Velocidad inicial, sí, 150, aquí está. Y lo que nos da el ejercicio. Un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. La gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? 9.8, pero la tenemos en pies y la gravedad en pies 32.4, sí, 22.2 pies por segundo al cuadrado, muchachos. Esta es la gravedad en pies. O sea que si la gravedad es 32 entre 2 da 16. O sea que efectivamente ahí está al menos 16, mírenlo. O sea que esta formulita me está representando a la perfección en movimiento parabólico y todo tiene sentido, todas las unidades tienen sentido. Yo no esperaría, muchachos, que usted, es que más no me interesa que usted sea la persona tesa haciendo procesos algebraicos, no que yo soy el capo encontrando pendientes, no. A mí me interesa que usted sea capaz de analizar desde el punto de vista meramente tangible aquello. Miren que nosotros acabamos de relacionar la fórmula que usted conocía en física de su colegio con lo que en realidad es la fórmula, la función parabólica. Recuerde, la posición con respecto al tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad 9.8, sí, claro, es 9.8 metros por segundo cuadrado. 9.8 metros por segundo cuadrado. Pero si uno lo pasa a pie, la gravedad en pies es 32.2 metros por segundo cuadrado. Pies, perdón. Pies por segundo cuadrado. Por eso 32 entre 2 da 16.1, que lo que hacen es redondearlo a 16 aquí, en vez de poner. Mire que efectivamente está toda la velocidad, sí, 150, ahí está, pum. La posición inicial, sí, claro, me dicen que él parte de una altura de 40, ahí está, pum. Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, aquí está, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, muchachos, me están diciendo para resolver nuestro ejercicio, que encuentre la altura máxima. Me están pidiendo que encuentre este señor que está aquí. Que encuentre el tiempo en el que alcanza la altura máxima y que me encuentre la altura máxima. Me están pidiendo la posición T, donde se hace máxima, y la posición S, donde se hace máxima. O sea, me están pidiendo este punto. T máximo, S máximo. T máximo, ese máximo, eso es lo que me están pidiendo. Perfecto, no hay problema. Si se dan cuenta, ese punto coincide con quién, con el vértice. Me están pidiendo el vértice, no hay ningún problema. El vértice, yo lo sé, el vértice es fácil de usar. El vértice, la coordenada de X en el vértice la llamamos siempre H. En este caso, pues sería TM, ¿sí? Pues H o TM, como usted quiera, vamos a poner TM. El tiempo máximo siempre, la coordenada en X siempre es menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Perfecto, muchachos, fácil porque ya aquí tengo B. ¿Cuánto vale B en el ejercicio, muchachos? Muchachos, ¿cuánto vale B en nuestro ejercicio? 40. 150. Ojo, 150. 150. Recuerden que es A, AX cuadrado, AX cuadrado más BX más C. Más BX más C. Recuerden que es AX cuadrado más BX más C. En este caso, AT cuadrado más BT más C. B es la que siempre que acompaña la variable cuando no esté a esta que está aquí. Está. Menos B sobre 2A, entonces sería menos 150 sobre 2 por A. ¿Cuánto vale A? A vale 16, entonces a menos 16, perdón, 2 por menos 16. Y listo, muchachos, es una calculadora. 150 entre 32.
Eso me da 4.687. O sea que el tiempo máximo, muchachos, el tiempo donde alcanza su altura máxima es después de 4 segundos. 4.68 segundos. Ahora, ¿cuál es su altura máxima? Pues vamos allá. Yo sé que el tiempo en este instante, él viene haciendo esto, ¿no? Él viene haciendo esto. Tan, 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 tan. Después de cuántos segundos, después de 4.68 segundos alcanza su altura máxima. O sea que simplemente evaluemos este valor dentro de la función para saber su altura máxima. Entonces, la altura en el tiempo es 4.68, ¿sí? Solamente reemplacemos a ver qué nos da, qué altura nos da, porque recuerden que ese nos bota pies. Entonces sería menos 16 por 4.68 al cuadrado más 150 por 16 más 40. Listo, más 40. Entonces, yo voy a meter toda esa vaina en una calculadora, menos 16 por, ya aquí tengo una calculadora en la mano, más 150 por la expresión esa, más 40. Y eso me da 391.562. 391.56 exactamente. Listo, muchachos. Entonces, la altura máxima que va a alcanzar, la altura máxima se alcanza en 391.56. Pero 391.56, ¿qué, muchachos? ¿Qué se supone que es esto? Pies. Pies, exactamente. Exactamente, muchachos. Entonces, miren, quiere decir que la piedra que lanzaron hacia arriba alcanza a los 4 segundos, a los 4.68 segundos alcanza su altura máxima. Y esa altura es de 391.56 pies. No, pero ten en cuenta que es en pie. No, no, no tampoco es tan descabellado porque es en pie. Fueran metros otra cosa. Pero es en pie. ¿Cuánto es 391 pies? O sea, si fueran metros te dijera eh, pies a metros. Si fueran metros te dijera así, mucho bárbaro. Pero 391 pies, vamos a ver cuánto es 391 pies. 119 metros tampoco es que sea la gran cosa. Pues lanzó una piedra a 119 metros de altura. Sí, obviamente, es mucho. Es mucho, pero ten en cuenta que ya se encuentra a 40 metros. ¿Cómo así? No entiendo qué me quieren decir. Se refiere a es un cohete. Perdón, así es la vaina, es un cohete. Sí, claro, es un cohete. A moda rocket, sí, un cohete a escala. Bueno, listo, 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 vale. Sí, 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 es un cohete a escala. Vale, gracias por la. Sí, sí, yo pensé que yo tenía otro que era una roca. Yo tenía otro que era un stone, pero no sé dónde lo puse. Bueno, en fin. Listo, el cohete alcanza una altura de una altura máxima de 391 pies a un tiempo de 4.68 segundos. Ahora, el hecho se va a poner un poquito más interesante. Resulta y pasa que yo quiero saber, este mismo ejercicio, le voy a poner lo siguiente. Este ejercicio resulta y pasa que él está a una altura de 40 metros, ¿sí? Sobre una montaña. Yo quiero saber si él está en esa montaña, en qué parte de la loma cae. Cuando el tamaño de la loma, la loma, o digamos que ¿sí? El tamaño de la loma es de 20 metros. ¿Listo? De aquí a aquí hay 20 metros. De aquí hasta aquí. Sí, vamos a hacerlo un poquito más acá. Voy a hacerlo aquí. Aquí está. Aquí listo. Aquí está. La distancia que hay de aquí a aquí es de 20 metros.
Sabemos que él está en 40 metros de altura. La persona que lanzó el cohete está a 40 metros de altura. Pero, y él está aquí, a 40 metros. 40 metros. Y aquí salió el cohete. Hizo un movimiento que quiso hacer y cayó. Paz. Yo quiero saber en qué punto cae. ¿Qué se les ocurre hacer, muchachos, para poder saber esto? Ya no nos queda tiempo de resolverlo, pero sí les voy a dejar la duda. Ya tienen este movimiento, porque ya lo tienen en el ejercicio. Este movimiento está dado por la fórmula S de t igual a negativo 16 t a la 2 más 150 más 150t más 40. ¿Listo? Ya ese movimiento lo tiene. Ahora yo quiero saber efectivamente dónde se toca. Para eso, ¿qué tienen que hacer, muchachos? Lo voy a dejar de tarea para que lo hagan, por favor. Cualquiera que lo haga me puede escribir y yo les digo si está correcto o no. Mira, lo que tienen que hacer es encuentren la ecuación de la recta esta, ¿sí? Van a encontrar la ecuación de esta línea. Tienen los puntos, claro, tienen el punto, este es el punto. Tienen este punto, que este es el punto 20,0 y tienen este punto, que este es el punto 0,40. Hay en la ecuación de esta línea y encuentran el intercepto entre esta línea, entre la ecuación de esta línea y igual mx más b, encuentran el intercepto de esta línea que ustedes van a encontrar con esta que está aquí. ¿Sí? Con eso que está ahí. Obviamente mt, pues, no va a ser mx, mt. Y así van a encontrar los dos puntos donde se intersecta. Cuando encuentren el eje X donde se intersecta, van a saber a qué distancia cayó. Y después pueden encontrar la distancia entre estos dos puntos para encontrar cuánto recorrió en el diagonal. Si lo quieren hacer, se los dejo de tarea de cualquier forma. No sé si esto que está aquí, pasa que esto que está aquí cuando uno lo descarga pierde resolución. O sea, cuando uno lo monta pierde resolución. Voy a ver si se las puedo montar en el Classroom para que todos los tengan. Si se las monto, muchachos, si se las monto o si quieren hacer ese ejercicio. O no están interesados en que les suba esto. Ah, bueno, dale, entonces yo voy a ver si les monto esto. Entonces ya saben cuál es el ejercicio. Voy a recordar el ejercicio para que de cualquier forma recuerden que esto está siendo grabado. Vale. El ejercicio es saber en qué momento ahora el proyectil toca la superficie esta. Lo único que saben es que la distancia de aquí a aquí es de 20 metros y que el extento se encuentra a una altura de 40 metros. Ya tienen los dos movimientos, tienen movimiento el proyectil, ya saben dónde alcanza un máximo, alcanza un mínimo y todo eso. Muchachos, no siendo más, bueno, chévere haber tenido su asistencia por acá el día de hoy. Espero que por favor sigan asistiendo a los talleres, es supremamente importante porque aquí se están trabajando temas que van a encontrarse en el módulo y es muy importante que ustedes tengan claro los temas que van a encontrarse y además los temas que siguen. Esta parte hay que profundizarla más, por supuesto que sí, sin embargo, con el tiempo que en la hora y media que tenemos para hacer esto, no es que no sea muy aprovechado, tenemos que intentar optimizar lo mayor posible. No siendo más, muchachos, que tengan un buen resto de día. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Chao a todos. Bueno, gracias, chao.
Ella está enamorada.